Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que, bueno, a primera vista puede parecer un poco árido. El Diario Oficial de El Salvador, el del 7 de octubre de 2025. Tomo 449, número 188. Mucho lenguaje legal, ¿no? Exacto. Pero si le buscamos, es como una ventana directa a cómo se mueve el país día a día. Aquí se cruzan las grandes decisiones, las leyes, con las historias más personales que llegan a los juzgados. Totalmente. Y esa es nuestra idea hoy. Sacarle el jugo a estas páginas. Ir más allá de los artículos y los decretos para ver qué nos cuentan realmente. Empezamos a desglosar este diario. Dale, empecemos. Ok, arranquemos con algo fundamental, la salud. Hay reformas al Código de Salud, específicamente el artículo 14. ¿Qué cambia ahí, en lo esencial? Pues mira, básicamente lo que hacen es ajustar un poco las reglas para los lugares privados de salud, ¿sabes? Clínicas, hospitales privados. Ajá. Y el Consejo Superior de Salud Pública ahora tiene, digamos, más herramientas y más claras para dar permisos y para vigilar que cumplan. Incluso pueden ordenar cierres, temporales o definitivos, si hay faltas graves a los requisitos técnicos o administrativos. Se remarca que son servicios de utilidad pública. Entiendo. O sea, como que se pone más estricto el control para el sector privado de salud. Y mencionabas algo de agilizar trámites. Sí, también buscan que los trámites posteriores al registro inicial, como, no sé, un traslado de local o alguna modificación, sean más rápidos. Suena a que quieren modernizar la supervisión, hacerla más eficiente. Tiene sentido. Y en esa misma línea veo algo interesante con el artículo 24. Se mete formalmente la licenciatura en trabajo social. Ahora es una profesión regulada dentro del Sistema Nacional de Salud. Exacto. Eso es bien importante. Es como darle un reconocimiento oficial al rol que juega el trabajo social en la salud pública, en las comunidades. ¿Y se sabe por qué justo ahora? ¿Dice algo el decreto? El texto menciona la necesidad de adaptarse a las dinámicas sociales, de agilizar trámites, un poco general, ¿viste? Sí, un poco. Pero si lo ves en el cuadro completo, parece un esfuerzo por integrar bien una disciplina que es clave en la atención primaria, en lo social, que quizá antes estaba un poco más al margen del sistema formal de salud. Y bueno, se apoyan en la Constitución, claro, en el derecho a la salud y la supervisión del Estado. Ok, salud más regulada. Y ahora, a la plata. Hablemos de dinero. El decreto 422, una reasignación de fondos. ¿Pero qué cifra? Más de 113 millones de dólares. Salen de Hacienda y se reparten. Viendo a dónde va esa plata, ¿cuáles son las prioridades claras del gobierno aquí? Es una suma bien considerable, ¿eh? Especialmente porque no estaba en el presupuesto original así. Y las prioridades saltan a la vista si sigues el dinero. A ver. La Presidencia de la República se lleva la tajada más grande, 32 millones. Bastante. Le sigue Agricultura y Ganadería, con 26 millones. Y después Seguridad Pública y Justicia, con 17 millones. Wow. O sea, presidencia, agro y seguridad. Casi 75 millones entre esas tres. Más de la mitad del total. Eso sí que marca una línea clara, ¿no? ¿Y el resto? El resto se va distribuyendo. Hay sumas importantes pero menores. Relaciones Exteriores recibe 10 millones, la Fiscalía 8, Economía unos 6,5, y ya después vienen montos más chicos para cultura, educación, turismo, obras públicas, la Procuraduría General. Y es interesante ver los del final de la lista, ¿sabes? Medio Ambiente se lleva medio millón. Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos apenas $190,000. La diferencia es enorme. Mover tanto dinero, y sobre todo hacia presidencia y seguridad, ya casi al final del año, sí sugiere una priorización muy fuerte en el control y en proyectos que maneja directamente el Ejecutivo. Quizás a costa de otras áreas que reciben muchísimo menos en proporción. Exacto. Es como una foto financiera del poder y de dónde ven las urgencias o los intereses más grandes en ese momento de 2025. Deja la pregunta de ¿qué proyectos específicos necesitaban esa inyección de fondos tan dirigida? Tal cual. Bueno, y así como el Estado organiza la salud y mueve la plata, también se mete con el conocimiento que viene de afuera. Vemos que el Ministerio de Educación anda ocupado validando títulos extranjeros. Hay casos de Nicaragua, de Brasil, de Ecuador. Efectivamente,
Son trámites de personas individuales, claro, pero muestran que hay un flujo constante. Por ejemplo, reconocen un bachillerato de Nicaragua, un título de ingeniero forestal de una universidad de Blumenau, en Brasil. Ingeniero forestal. Curioso. Sí, y también un título de ingeniero en contabilidad y auditoría de una universidad de Babahoyo, en Ecuador. Y todos estos reconocimientos se apoyan en convenios internacionales, ¿verdad? Pero hay una advertencia clave que se repite en todos. Algo que cualquiera que traiga un título de fuera debería tener muy presente. Fundamental. Los acuerdos lo dicen clarito. Que te reconozcan el título académicamente no significa que ya tienes permiso para trabajar en esa profesión en El Salvador. Ah, ojo con eso. Ese es otro trámite. Un paso completamente diferente, que se hace ante las juntas de vigilancia profesional o la entidad que corresponda a cada carrera. Ingeniero, contador o lo que sea aquí es otra historia. Importantísimo no confundirse. Clave, clave. Y un detallito más en educación, rápido. Prórrogan la vigencia del plan de estudios de la especialidad médica en salud familiar y comunitaria en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Hasta 2028. Le dan continuidad a esa formación de especialistas. Bien, dejemos la educación y vayamos a la economía más de base. Hay buenas noticias para las cooperativas, veo. 2 asociaciones que reciben un empujoncito fiscal. Así es. Son la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aguachapaneca, ACAPA, y la de los empleados de Industria Saint-Jacques, ACES. A las dos les renuevan la exención de impuestos por 5 años más. ¿Y qué impuestos exactamente les perdonan? Todos. No todos. Específicamente les eximen del impuesto sobre la renta y de los impuestos municipales sobre su activo neto. O sea, un alivio directo a sus ganancias y patrimonio. Pero hay límites claros. ¿Qué impuestos sí tienen que pagar? Lo dice explícitamente. Estas exenciones no incluyen el IVA, el impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, tampoco el impuesto sobre transferencia de bienes raíces. Ah, ok. Es decir, el apoyo va a su operación central, a su renta, a su patrimonio, pero en el día a día, en las transacciones, pagan IVA como cualquiera. Y si venden un inmueble, también pagan ese impuesto. Es un incentivo, pero focalizado, para fortalecerla sin que dejen de contribuir en otras áreas. Entendido. Y un par de notas empresariales que asoman por ahí. Una sociedad Inversiones SAR anuncia que se disuelve y liquida. Cierra puertas. Y por otro lado, alguien quiere registrar una marca, bastante específica. Sí, Pet Park Las Cascadas. Y piden registrarla en la clase 41, que es la de educación, entretenimiento, deportes, y el servicio concreto es parque de juego para mascotas. Un parque para mascotas. Mira vos. Un pequeño reflejo de cómo cambian los negocios, el ocio, hasta para los animales de compañía, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora sí, entremos a la parte quizá más densa pero a la vez más humana del diario. Los avisos legales. Aquí sí que se ven las historias detrás de los trámites. ¿Qué destaca? Empecemos por los notarios. Sí, mira, hay varios acuerdos de la Corte Suprema de Justicia que dicen que se terminaron las suspensiones que les habían puesto algunos abogados para ejercer el notariado. Mencionan nombres: Hugo Ernesto Pleites Castillo, Corina Noemí Monterrosa Quintana, Glenda Ruth Matas Rivas. ¿Y esto qué nos dice? ¿Que hay muchos problemas con los notarios o...? No necesariamente que haya problemas generalizados, más bien lo que muestra es que el sistema que los controla, el sistema disciplinario, funciona. O sea, estos abogados tuvieron alguna sanción por algo que hicieron mal, cumplieron su tiempo de suspensión y ahora la Corte dice, listo, pueden volver a ejercer. Es parte del control de calidad y de ética de la profesión. Ok. Un ciclo normal de supervisión, digamos. Pero hay otros casos que sí, que tocan historias más duras. El de muerte presunta de Fabio Salvador Alvarado Rivas. Ese es fuerte. Uf, sí. Es tremendo leer los detalles que publica la sentencia. Desapareció en octubre de 2014. Salió en su carro y nunca más se supo. La familia, imagínate, recibió una llamada pidiendo un rescate de $10,000. Pero después, nada. Silencio absoluto. Y el último rastro oficial que tienen es un viaje corto a Guatemala, ida y vuelta, en febrero de 2014.
Y la ley tiene esta figura, ¿no? La de declarar a alguien presuntamente muerto después de años sin noticias, para poder arreglar la situación legal de sus cosas, de sus bienes. ¿Cómo se aplicó aquí? ¿Qué hicieron? Pues siguieron todo el procedimiento que manda la ley. Buscaron por todos lados, hospitales, medicina legal, registros de propiedad, cárceles, policía, Cruz Roja, migración. Hasta consultaron a los consulados por si había salido del país. Y nada. Cero noticias por más de 4 años desde ese último movimiento registrado en febrero de 2014. ¡Qué angustia! Entonces, aplicando el Código Civil, que tiene plazos para esto, el juez fija la fecha en que se presume que murió. Y la fija al terminar los primeros 2 años desde esa última fecha cierta de su paradero. O sea, 4 de febrero de 2016. Qué difícil para la familia tener que llegar a esto. ¿Y qué pasa ahora con esa declaración? ¿Qué efectos tiene? El efecto principal es práctico: destrabar la situación legal de su patrimonio. La sentencia nombra a su hija, Sonia Elizabeth Alvarado Alvarado, como administradora provisional de los bienes. Con eso, ella ya puede gestionar las propiedades, las cuentas del banco, pagar deudas si las había. Claro. Es un mecanismo legal. Doloroso sin duda, pero a veces necesario para poder cerrar legalmente un capítulo y administrar lo que queda cuando no hay ninguna certeza física de la persona. Es un recordatorio crudo de cómo la ley intenta dar respuesta, aunque sea formal, a situaciones límite. Cambiando a un tema más amable quizás. Vemos varias personas de países vecinos que obtienen la nacionalidad salvadoreña. Sí, eso también es frecuente. Encontramos sentencias que les dan la calidad de salvadoreños por nacimiento a personas que originalmente son de Honduras y Nicaragua. Mencionan a Carmen María Ramos Zúñiga, J.D. Salvarenga Cerros, ambas hondureñas, y a Jason Pic Picado Gaitán, nicaragüense. Y lo interesante aquí es cómo la obtienen, ¿verdad? No es la naturalización típica que uno se imagina. Para nada. Se aplica un artículo bien específico de la Constitución, el 90, ordinal tercero. Es una vía especialísima para los que nacieron en los países que alguna vez formaron la República Federal de Centroamérica. Ajá. Si estas personas viven en El Salvador y simplemente manifiestan su voluntad de ser salvadoreños ante la autoridad competente, se les reconoce como salvadoreñas por nacimiento, como si hubieran nacido aquí. Increíble. Y la clave del asunto, que siempre llama la atención, no tienen que renunciar a su nacionalidad de origen. Exactamente. Conservan las dos. Es un reconocimiento muy fuerte de esos lazos históricos centroamericanos que está ahí, en la Constitución misma. Una facilidad muy grande para la integración de la gente que viene de países hermanos. Qué fascinante esa conexión histórica hecha ley vigente. Bueno, además de nacionalidades, el diario está lleno, pero lleno, de avisos sobre herencias. Aceptaciones definitivas, aceptaciones interinas. Parece un trámite del día a día. Y lo es. Las declaratorias de herederos, ya sea porque había testamento o porque no lo había, intestada le dicen, son súper comunes en los juzgados. Casi siempre piden el beneficio de inventario, que es como una protección para que los herederos no terminen pagando deudas del fallecido que superen el valor de lo que heredan. Ah, mira, un buen dato ese del beneficio de inventario. Sí, es importante. Y bueno, estos procesos son esenciales para que las propiedades, el dinero, todo lo que dejó la persona, pase legalmente a sus sucesores. Que aparezcan tantos avisos aquí simplemente refleja la actividad normal de la justicia en un tema tan básico como es heredar. Y pegado a las herencias vemos también bastantes avisos de subastas públicas. Muchas vienen del Fondo Social para la Vivienda. ¿Qué historia nos cuentan esas subastas? Por lo general, cuando el Fondo Social para la Vivienda saca a subasta una casa, es porque se está ejecutando una hipoteca. Es el último paso de un proceso donde alguien que compró su casa con un crédito del fondo, pues no pudo seguir pagando las cuotas. La parte dura de la economía. Sí, es una cara difícil de la realidad económica. Familias que terminan perdiendo su vivienda. Que estos avisos aparezcan en el diario es un indicador, aunque sea parcial, de que hay gente pasando por dificultades económicas serias. Entendido. Y para terminar con esta sección de avisos, están los títulos supletorios. A ver si lo explicas fácil. ¿Qué busca alguien que inicia un trámite de estos? Claro, imagínate a alguien, una familia quizás, que ha vivido en un terreno por muchísimos años, 10, 20, 30 años o más.
Tranquilamente, todo el mundo sabe que es de ellos, quizás lo heredaron de palabra de los abuelos o lo compraron hace tiempo con un papel simple sin registrar, pero no tienen una escritura formal inscrita en el registro de la propiedad. Ajá, tienen la posesión, pero no el papel legal, digamos. Exacto. El título supletorio es justamente el camino legal para conseguir ese papel, para formalizar esa posesión que ya tienen desde hace tanto tiempo. Y vemos varios ejemplos en este diario, sobre todo con terrenos rurales, ¿no? Sí, es muy común en el campo. Los que lo piden tienen que demostrarle al juez esa posesión, que ha sido continua, quieta, o sea, sin que nadie se las dispute, pacífica, pública, por el tiempo que dice la ley, que varía si hay justo título o no. Presentan pruebas, testigos, a veces planos. Si todo está bien y nadie se opone con derecho después de que se publican los avisos como estos, el juez les da ese título supletorio, y ese título es el que finalmente les permite inscribir la propiedad a su nombre. Es vital para darle seguridad jurídica a muchísima gente. Queda clarísimo. Bueno, entonces, si damos un paso atrás y vemos todo lo que traía este diario oficial del 7 de octubre de 2025, ¿qué foto general nos queda? Vemos, por un lado, al gobierno tomando decisiones de alto nivel, ¿no? Ajustando reglas en salud, moviendo millones en el presupuesto según lo que considera prioritario. Sí, la maquinaria estatal funcionando desde arriba. Pero al mismo tiempo, vemos la economía real moviéndose. Los incentivos a las cooperativas, empresas que nacen o mueren, como esa inversión ESAR o el parque para mascotas, la gente validando sus estudios hechos fuera. Y sobre todo, quizás lo más llamativo, es cómo la vida cotidiana de la gente se cruza constantemente con el sistema legal. Desde cosas que afirman la identidad y los lazos, como las nacionalidades centroamericanas, hasta momentos muy definitorios y a veces muy duros, como arreglar una herencia o tener que enfrentar la desaparición de un familiar con la muerte presunta. Y esa búsqueda tan fundamental de tener seguros los papeles de la tierra, ¿no? Con los títulos supletorios. Es como que el diario oficial al final es mucho más que un boletín de leyes. Totalmente. Es como un espejo. Refleja a un Estado que está activo, que legisla, que administra, que regula. Pero también refleja a un sistema judicial que está procesando el día a día de las personas, sus problemas, sus necesidades, la búsqueda de sus derechos. Muestra esa tensión o esa convivencia entre las grandes estructuras del poder y las realidades concretas de la población. Es un microcosmos bien completo de cómo funcionaba el país en ese momento. Y para quienes nos escuchan, quizá queda una pregunta flotando. Algo para pensar. ¿Qué tendencias más profundas podrían estar escondidas detrás de estas publicaciones puntuales? Buena pregunta. Por ejemplo, ¿esa necesidad constante de validar títulos extranjeros o de dar nacionalidades centroamericanas nos está diciendo algo sobre cómo se mueve la gente en la región? ¿Sobre una integración que quizá funciona más en la práctica que en los discursos? ¿O sobre desafíos en la educación local? O también la cantidad de juicios de herencia y de títulos supletorios. Indica algo sobre cómo se maneja la propiedad en El Salvador, sobre la planificación familiar, sobre si la gente hace testamentos o no, sobre la informalidad en la tenencia de la tierra. Exacto. Son como pistas, ¿no? Pistas que deja el diario oficial y que invitan a pensar un poco más allá de la noticia del día, sobre cómo es realmente la sociedad salvadoreña en ese 2025. Algo para seguirle dando vueltas.